Buenas tardes, muy buenas tardes para todos. Hoy, lunes 18 de mayo, una nueva sección de Conversando en Familia, un programa que auspiciamos desde la ORT Argentina. Hoy tenemos un invitado especial, es Fernando Osorio. Fernando es un psicólogo que trabaja con nosotros en la escuela, pero en un momentito que vamos a encontrarlo. Bueno, estamos transmitiendo en directo, estamos esperando que Fernando se incorpore a la transmisión para poder dar comienzo a, a la entrevista que tenemos prevista para hoy. Ahí está. Incorporamos. Buenas tardes, Fernando, ¿me estás escuchando? Hola, buenas tardes. Espera ¿Cómo que te voy a va? acomodar un poquito. ¿Cómo Acomodate, estás? ponete cómodo. Bien, muy bien, por suerte. Acá ¿Cómo? iniciando, como decía, para la gente un nuevo ciclo. Para los que no te conocen, Fernando es psicólogo, trabaja en clínica de niños y de adolescentes, se especializa también en familia. Es alguien que está muy vinculado a la escuela porque ha dado charlas para padres de escuela primaria, de escuela secundaria, y también hace algunos talleres con nosotros, con los alumnos. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te está tratando este aislamiento? Hmm, ¿Cómo nos está tratando, no? Nos está Exacto. maltratando. Vos decime si se escucha bien, si se ve bien, para que haga Sí, los ajustes necesarios. se te escucha perfecto, se te escucha perfecto. Dale, A ver, buenísimo. yo Este, empezaría diciendo algo, no sé si coincidirás conmigo. Yo creo que cuando empezó el tema de la cuarentena o el aislamiento, al principio fue una suerte de novedad, ¿no? Nos llamaba a todos la atención esto de quedarnos en las casas. Esto se fue prolongando. Se fue prolongando y bueno, los efectos de esta situación de que se va extendiendo en el tiempo afecta. Apelo un poco a tu experiencia clínica y querría que nos contaras qué efectos estás viendo vos como psicólogo en tanto en niños como en adolescentes a lo largo de todo este periodo que se fue extendiendo. mm, sí, y en padres, porque tengo mucha consulta de muchos padres que están así como en el borde de la desesperación, de, en esta cuestión de que se van prolongando los tiempos de aislamiento y de confinamiento, y esto genera muchísimo malestar. Pero bueno, no quería dejar de agradecerte primero el contacto, Ah, la invitación. Para mí, vos sabés que es un gusto compartir el espacio con vos. Hace muchos años que nos conocemos de y verdad. siempre Port para mí es una casa, ¿no? Bueno, Así que me bueno, alegro que así no, sea. no, no, no quería dejar de decirlo porque realmente es un placer, y cuando surgió la posibilidad de hacerlo te dije encantado que sí, que contaras conmigo, y además la idea de poder intercambiar con vos le daba muchísimo más valor al encuentro, así que muy Bueno, agradecido de entrada, ¿sí, Dani? bueno, agradecidos Eh, todos, Fernando. Muchas gracias a vos también. bueno, bueno, siempre es un gusto reencontrarme con la comunidad de Ordi, y seguramente con algunas otras comunidades que también se acercan. Es un tema, como vos dijiste, muy complejo y muy amplio respecto a los grupos etarios que toma, ¿no? Ujú. Entonces, en la consulta cotidiana, también te pasa a vos porque sos un colega de la misma especialidad, nos encontramos con situaciones en donde tenemos que responder desde una problemática de un niño muy pequeñito, tenemos que Ujú, responder problemáticas de un puber, tenemos que ujú, responder problemáticas de un adolescente, tenemos que responder a orientación a papás y a mamás que no saben muy bien cómo manejar determinadas ujú, situaciones independientemente de la edad, e incluso se ha también problematizado en algunos casos la consulta de niños con alguna problemática muy específica que tiene que ver con a lo mejor alguna alteración
general del desarrollo, con situaciones de chicos con autismo o situaciones con diversos trastornos que a lo mejor en algunos casos más extremos no permitían la escolaridad habitual, pero en otros casos sí, ¿no? Por ejemplo, me ha pasado que me he encontrado con muchos chicos que tenían promedio 12, entre 12 y 14 años, pero también un poco más chiquitos, más grandes, con diversos trastornos que la cuarentena los puso como en suspenso, ¿no? El confinamiento puso como en suspenso algunas problemáticas, ¿no? Pero básicamente para comenzar a responderte, te diría que hay tres elementos fundamentales que estoy viendo en la consulta, que son el miedo, la amenaza y la incertidumbre. Son tres elementos que claramente aparecen en el discurso tanto de los padres como de los chicos. Al principio, si bien somos profesionales que estamos acostumbrados a la virtualidad, porque en diversos casos tenemos pacientes que atendemos a través de las redes o a través de estos sistemas virtuales, pero nunca en la dimensión en la que esta situación de confinamiento nos obligó, porque prácticamente de tener algunos pacientes en la semana, quizá porque viven en otros países o porque eran expacientes que se fueron a vivir a otro lugar o no hay posibilidades de acomodar horarios, a tener que estar todo el día conectados con los sistemas virtuales para poder hablar con los que son pacientes, con los nuevos pacientes, con las familias, ¿sí? Entonces te diría, lo primero que me apareció como problemática para develar, para ocuparnos, es la sensación de miedo frente a algo desconocido. El miedo es frente a algo desconocido, que genera una sensación de amenaza, ¿no? La amenaza genera estados muy persecutorios, y esa combinatoria finalmente termina englobando una sensación de incertidumbre, te diría, porque no nos dicen hasta cuándo dura, ¿no? ¿Viste la sensación de estás enfermo y no sabes qué te va a pasar? Te metiste en un lío y no sabes hasta cuándo va a durar. Sí, bueno, es notorio porque muchas veces, digamos, cuando se vence uno de los plazos de la cuarentena, uno ve como las expectativas a ver si va a tener posibilidades de hacer algunas otras actividades y bueno, nuevamente encuentra, digamos, como la medida cautelar de seguir quedándose en la casa. Ahora, este miedo, esta amenaza, digo, el miedo no es un miedo menor, es el miedo al contagio, es el miedo a la muerte, digamos, son situaciones realmente muy originales para lo que es nuestra sociedad, y esta incertidumbre que genera, bueno, no sabemos hasta cuándo va a durar. ¿De qué manera se manifiesta esto en los chicos? Digo, no siempre los chicos, los más chicos, a veces los adolescentes o los púberes también, no siempre pueden manifestar claramente estas ideas, pero sí las manifiestan a través de distintas sintomatologías, conductas, actitudes, estados de humor, ¿sí? ¿Qué nos podés decir respecto de esto? Es decir, ¿qué aparece en los chicos a partir de estas caracterizaciones que me parecen muy notorias las que estás haciendo en los chicos? Fíjate que la emoción reactiva que provoca esta combinatoria que mencioné recién respecto al miedo, la amenaza y la incertidumbre, altera un orden natural que tiene que ver con que nuestra mente y nuestro cerebro se preparan siempre frente a las contingencias de la vida para la supervivencia y la adaptación. Sería algo, como te diría yo, natural, frente a un hecho estresante. Bueno, nuestra mente, que es algo más abstracto, la mente tiene que ver con las emociones, con los afectos, con los sentimientos, y el cerebro es un órgano concreto que se ordena desde el punto de vista químico, bioeléctrico, para generar diferentes descargas que estabilicen el sistema, como algo muy técnico. Pero esa combinatoria de repente se ve como interrumpida por un hecho demasiado estresante, ¿sí? Como la sensación de ¿a qué nos tenemos que adaptar? Digamos, la supervivencia es ¿ante qué? ¿Ante qué fenómeno? Entonces, como es tan incierto, aún sabiendo que es una situación límite, extrema, es una situación compleja, que atenta contra la salud, que el cuidado tiene que ver con una cuestión de que nos tenemos que cuidar porque si no nos enfermamos, y si nos enfermamos es el comportamiento que tiene este virus es tan extraño y tan particular que nos puede poner a algunos de nosotros en una situación de riesgo.
Y como a medida que va pasando el tiempo, la información no termina de ser certera, genera un gran desequilibrio. Entonces yo te diría que una de las cuestiones que estoy viendo mucho en la consulta es los estados de ansiedad. La Claro. ansiedad, la ansiedad genera diferentes expresiones, ¿sí? Entonces Ajá. podemos tener, por ejemplo, situaciones de fobia. Fobia es Ujú, un miedo extremo en ujú, donde un niño o un adolescente empieza a generar conductas de evitación, ¿sí? ujú, Ya no es simplemente tengo un poquito de miedo a algo puntual y entonces ujú, estoy un poco intranquilo, sino que eso puede ujú, transformarse en una fobia y la ujú, fobia es una conducta de evitación, es decir, empiezo a dejar de hacer ujú, determinadas cosas o empiezo a dejar de ujú, estar en contacto con ujú, o empiezo a ritualizar algunos aspectos de mi vida. ujú, Así que la ujú, ansiedad es una ujú, de las primeras manifestaciones con las ujú. que me estoy encontrando como una respuesta, te diría, emocional. Y voy a hacer Claro, una sí, salvedad. bueno, ¿Por qué? seguramente, digamos, discúlpame que te interrumpa, digo, Sí, sí, seguramente sí. hay un manejo de la ansiedad propio de cada uno y que tiene, digamos, como un registro de esa situación, de ahí muchos de los chistes y muchas de las cosas que circulan en relación a la cantidad de comida que uno consume, Ujú. ese tipo de bromas respecto del sobrepeso, porque bueno, una de las maneras de aparecer la ansiedad es también comiendo o haciendo alguna actividad de ese tipo. Ibas a agregar algo, Fernando, discúlpame la interrupción. No, no, Porque yo... no. Digamos que lo que quiero decir con esto es que esto lo sabemos quienes trabajamos con chicos, el aislamiento social en sí Ujú, mismo es una patología. Cuando claro, a veces te llega a la consulta, nos llega, seguro, Dani, a la consulta papás sí, preocupados porque el pibe está muy aislado, ¿sí? claro, No se junta con sus amigos, no sale, sí, no tiene relaciones. El aislamiento social en sí mismo es una patología. mm, Entonces es muy raro claro, porque estamos expuestos a una situación anormal. Entonces, claro, claro. Bueno, incluso somos pasa algo gente para, que necesita de lo social, necesita de los otros. Y claro, pero bueno, fíjate que pasa algo paradójico, pasa algo ujú, paradójico. Adolescentes que estaban absolutamente imbuidos en su aislamiento, entre comillas, de las redes sociales, de los jueguitos, ujú, encerrados en su ujú, habitación casi a oscuras, sin que nadie los moleste, ujú, padre o madre entrando a preguntar, hace un montón de horas que estás solo acá y los pibes dicen, no, ujú, solo no, estoy con un montón de pibes. Paradójicamente, el encierro ahora, como el encierro es obligado, les ujú, genera un estado de ansiedad que en los adolescentes en general se manifiesta por trastornos inhibitorios, es decir, meterse para adentro, o por claro, conductas extrovertidas. Se ponen irascibles, se ponen irritables, se ponen ansiosos, claro, empiezan a manifestar, por ejemplo, trastornos de la conducta alimentaria, trastornos del sueño. Entonces, por ujú, ejemplo, una de las cosas que lo hemos hablado tiene que ver con poder volver a darles sobre todo a los adolescentes, pero también a los chicos también, una rutina. ¿Sí? ujú, claro, Por eso yo considero que la escuela, ujú, y de esto estoy seguro que Ort se hace cargo, la escuela tiene que seguir siendo un referente porque ujú, es un lugar desde donde se puede reordenar eso que ujú, artificialmente nos está ocurriendo, que sin querer nos están exponiendo a algo que en otro momento de la vida sería una patología, por ejemplo, el aislamiento. claro, Entonces, claro, volver a ordenar las rutinas. Yo después puedo ujú, decir muchas cosas respecto a qué quiere decir ordenar las rutinas, ¿no? Qué cosas hay ujú, que hacer concretamente. Pero al punto al que quiero llegar es que lo que básicamente tenemos que tratar es de que el aislamiento social no se ujú, transforme en un aislamiento emocional, ¿sí? claro, Esto quiere decir exactamente. que efectivamente los factores estresantes que Ujú, incidan sobre la vida cotidiana de los ujú, chicos, hay que tratar de, por lo menos los papás, estar atentos, contar con la escuela, ujú, contar con ORT para claro, esto, es decir, pedir claro, ayuda. ORT está ahí presente para exacto. poder dar una respuesta y en ese sentido me parece que si logramos que el aislamiento social no se transforme en aislamiento emocional, ahí Ujú. tenemos una ganancia y podemos seguir trabajando con los chicos seguramente, ¿no? Sí, es muy interesante lo que decís, Fernando, porque nosotros ubicamos también la escuela en ese lugar, ¿no? En el lugar de mantener el contacto con los chicos, mantener el contacto con las familias, sostener una tarea.
darles una actividad. Lejos de aparecer la escuela como una situación de sobreexigencia, más bien se presenta como un espacio de comunicación y un espacio de contención social, ¿no? Ujú, Quería hacerte otra pregunta. Seguramente, con el correr de los días, también hay ciertas tensiones al interior de las familias, tensiones propias de ujú. la convivencia que no encuentra, digamos, la descarga por fuera del ámbito familiar, ¿no? En general, nosotros tenemos una vida que se da puertas adentro y puertas afuera de cada familia, y hoy por hoy estamos todas las familias en el mismo hábitat conviviendo. Esas relaciones a veces se desgastan. ¿Qué recomendaciones, qué reflexiones te merece la posibilidad de dar algunas herramientas a las familias como para sostener esta convivencia un tiempo más en la mejor Mm. de las armonías que se pueda? Mira, hay varias cuestiones que puedo señalar respecto a esto y que tiene que ver con lo siguiente. Una de las primeras cosas que tenemos que lograr es que nuestra comunicación con nuestros hijos sea efectiva, concreta, directa, cara a cara, que podamos diferenciar. Estar todos juntos todo el tiempo no es lo mismo que estar comunicados, ¿sí? Ujú, Tenemos que poder escuchar qué les pasa a los chicos, qué sienten, porque este tipo de comunicación, es decir, hacer una comunicación eficaz, diferenciar el estar amontonados con el estar en contacto y comunicados, genera prevención respecto de alteraciones del estado de ánimo. Por ejemplo, ujú, reflexionar es un recurso que permite construir pensamientos, ideas, incluso ujú, llegar a nuevas conclusiones. Pareciera ujú, como de perogrullo decir, ¿no? Razonar influye sobre los estados de ansiedad. O sea, claro, comprender que el confinamiento obligatorio genera consecuencias no deseadas y que ujú, no tiene que ver con el encierro al que habitualmente los chicos están acostumbrados, ujú. son cosas que hay que poder decir. Es decir, que fíjate que ya te dije varias cosas, ¿no? Sí, sí, Poder sí, sí, hablar con los chicos, no importa la edad que tengan. sí, Por ejemplo, me encontré el otro día conversando con una mamá de un pacientito mío de 6 años, muy sumamente inquieto, y que el nene le dice si puede hablar conmigo por videollamada. En principio yo le dije que no había problema y dije, bueno, veremos con un nene de 6 años hasta dónde puedo conversar. ujú. Habían pasado 45, 50 minutos, el nene no paraba de hablar, ¿sí? Mirá, Y en la mirá, sesión no pasa claro, eso. En la claro, sesión exactamente, hay una juega, hace otras necesidad, cosas, exacto, no claro. habla. Pero fíjate vos que la necesidad de hablar me dio la pauta de que lo que percibí fue, este nene tiene una incertidumbre galopante, tiene una incertidumbre Claro, espantosa, necesitamos darle certeza, necesitamos, ujú, y esto es lo que quiero transmitir, seguridad, necesitamos ujú, darle certidumbre. Por ejemplo, ujú, una manera sería tratar a los adolescentes también, ¿eh? ujú, Puse el ejemplo de este nene chiquito porque me parecía que era bien gráfico, ¿no? El ujú, consejo que le di a esta mamá fue, tenés que tratar de recordarle a él algún evento en su vida que haya sido complejo, estresante, por ahí en el límite, ujú, y tratar de que recuerde que esa circunstancia pasó, que esa claro, circunstancia tuvo un desarrollo, seguramente fue ujú, complejo, fue traumático. Fíjate alguna que sea fuerte, digamos, claro, que realmente claro, no por ser sádicos, sino ujú, para poder mostrarle, porque un nene de 6 años tiene su capacidad de lograr certidumbre a través de un hecho muy concreto. No es un adulto al ujú, que vos le podés planificar, digamos, de acá a 10 años qué es lo que va a hacer con su vida. Pero a un nene de 6 años le ujú, podés decir, vos te acordás que vivimos tal claro, situación, fíjate que se desarrolló de tal manera, terminó de tal manera, pasó esto, lo otro, vos claro, después de un tiempo que se te pasó la tristeza, la pena, el problema, el estrés, ujú, volviste al colegio, volviste con tus ujú, amigos. Y con ujú, los adolescentes también, hay que tratar de transmitirles certidumbre. Hay que tratar ujú, de que aunque nosotros no sepamos exactamente a qué atenernos sobre todo lo que está pasando, ujú, uno de los factores que disminuye fuertemente los estados de ansiedad, que alivia la sensación de estar irascible, ¿viste esa ujú, sensación de el estrés enferma? sí, ¿Sí? claro, Entonces, si nosotros logramos generar certidumbre a través de decirle a nuestros hijos algo bien concreto, como es desestimar, por ejemplo, creencias catastróficas sobre los hechos, claro, desconectarse un poco de todas las noticias que dan a lo largo de todo el ujú, día, ¿no? ujú,
permitirles a ellos que razonen respecto de que los hechos tienen un inicio, un desarrollo y un final. Y que después de ese final, bueno, uno vuelve otra vez a una vida, entre comillas, normal, a la que tiene que volver a adaptarse, a volver a habituarse a los ritmos. Por eso una de las cuestiones que trato de incentivar mucho si la cuarentena persiste es restablecer horarios y rituales, ¿no? Claro. Bueno, estamos hablando con Fernando Osorio. Vos no sé si sabés, Fernando, digamos, más allá de la comunidad ORT, tanto de Almagro como de Belgrano, hay otras escuelas que fueron invitadas y nos acompañan, escuelas amigas de Muy ORT. bienvenidos Está entonces. sí, está la comunidad educativa Weizmann, Bami Marshall, el Instituto Educativo Berejit y ORT Rosario. Toda esa gente Ujú. también de alguna manera nos acompaña y fueron invitados a la conversación. Había una pregunta que se relaciona con lo que vos estuviste desarrollando recién y que me parece que podemos poner un poquito más de énfasis, pero está Ujú. respondida, que es cómo hacer para que haya, digamos, en estas casas cierta rutina de trabajo que les permita de alguna manera acomodarse a los chicos. Entonces, ahí me parece que tiene que ver mucho, porque estamos recibiendo preguntas y yo trato de formulártelas, tiene que ver mucho la comunicación que hay en la casa y el saber que el acomodar ciertos horarios, ciertas rutinas, también es algo que descomprime un poco esta sensación de ansiedad que vos dijiste. Mm. ¿Compartís conmigo la idea? Totalmente. Fíjate que, por ejemplo, una de las cosas que, que también veo en la consulta es mucho adolescente que me cuenta que, bueno, le obligan a levantarse temprano porque la escuela quiere, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, que se respete un horario de conexión con la escuela, que se respeten horarios de clase, que los chicos tengan la sensación de que hay un compromiso con eso. Entonces, por ejemplo, varios adolescentes me contaban que se levantaban temprano, conectaban la computadora, ponían el presente, ¿viste? Ingresaban ahí sus datos y se iban a dormir. Y entonces, bueno, yo le preguntaba, ¿y qué pasó con eso? ¿Te llamaron la atención? No, el profesor ni se dio cuenta. Digo, pero ¿estás seguro? ¿No se dio cuenta? No se dio cuenta. Otro caso donde me dice, sí, en realidad yo me fui a buscar agua y escucho desde la computadora que me están hablando. Así que salgo corriendo para volver otra vez al lugar donde estaba y hacía un buen rato que me estaban hablando y yo no había contestado nada. Es decir que ahí hay algo que tiene que ver con un compromiso de ambas Ujú, partes, en el sentido de que la totalmente. escuela tiene que poder garantizar Ujú, conectividad, que tiene que garantizar que el docente va a estar dispuesto a dar su clase, que tiene buenos contenidos ujú, para transmitir, que tiene una buena plataforma, porque también todo esto atenta contra todas estas sí, cuestiones y hay muchos lugares donde esto no está. no está. Entonces Sí, también sí, lo tenemos sí, que sí, considerar, donde en muchos tal cual. lugares muchos chicos no tienen para nada la posibilidad Esta de este situación. tipo Sí. de recursos y tenemos que inventar algo también para Ujú, ellos. Pero en el caso en el que sí efectivamente esto está, ujú, una de las cuestiones que me parece fundamentales es tratar de trabajar con nuestros hijos el valor que tiene eso, que no solo tiene claro. que ver con, bueno, la obligación de levantarte porque si no irías a la escuela de todos modos, te levantás a las 6 de la mañana porque a las 8 menos cuarto tenés que estar en el colegio. No tiene que ver solo con eso, tiene que ver con que estamos en un momento en donde tenemos que cuidar nuestra mente y nuestro cerebro, Ujú, ujú, donde tenemos que lograr estabilidad emocional y estabilidad, digamos, fisiológica de nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene que estar claro. lo más tranquilo que se pueda y tenemos que Ujú, tratar de que tenga la mayor certidumbre posible. Entonces, levantarse en un horario determinado, armar una rutina escolar, ujú, armar una rutina alimentaria, que no esta ujú, cosa de que como estoy todo el día en mi casa, picoteo y hago cualquier cosa, tener un ujú, momento de descanso, tener un momento de ocio, que el momento de ujú, ocio no tenga que ver con volver a conectarse, ujú. porque si vos te volvés a conectar, le volvés a dar al cerebro la misma vía que le estabas dando Claro. cuando El estabas mismo mensaje que utilizándolo estás para... trabajando, claro. Entonces, Ujú, bueno, tenemos que lograr ujú, evitar la producción de un pensamiento apresurado y superficial, ¿sí? Porque claro. eso genera en los chicos el incremento de los estados de Ujú, ansiedad, que es lo que arrancamos diciendo que lo tenemos como una cuestión prevalente ujú, en las problemáticas. Pero
sin duda, la posibilidad de armar una rutina todos los días. Por ejemplo, que los chicos no se queden en pijama o en calzoncillo o en ropa interior. Mm, Que se vistan, que se empilchen como si fueran a la escuela, que desayunen, que ordenen mm, su vida tal como si fueran al colegio. Es decir, después en otro momento sí estarán tirados en su cama como ujú, hacían tradicionalmente cuando volvían del colegio para conectarse con sus amigos, hacer su vida. Con claro. los más chiquititos también, Sí, me parece ordenarlos, que lo ¿no? importante en lo que estás diciendo es diferenciar los momentos del día, diferenciar las actividades, diferenciar los momentos, diferenciar la actividad. Y me parece que eso es importante. Ahora, Porque Fernando, incluso... porque nos conocemos hace mucho y has hablado bastante en la escuela, inclusive junto Ujú, con los padres de distintas sedes y de distintos niveles. ¿A vos te ha preocupado durante mucho tiempo en la crianza de los chicos lo que habitualmente se llama la puesta de límites o la frustración en un niño o en un adolescente? Eh, Sabemos que es un tiempo difícil, sabemos que es un tiempo donde hay que acompañar muchas situaciones novedosas en las familias y que a veces ujú. los repertorios que nosotros teníamos para manejar algunas situaciones hoy no Tal necesariamente cual. son eficaces, ¿no? Ujú. Entonces, mi pregunta es, porque muchos papás preguntan en relación a esto, hasta dónde tengo que insistir, hasta dónde tengo que poner un límite, cómo manejar, digamos, estas indicaciones en casa. ¿Qué Mm, sugerencias, qué pensás acerca de esta idea? mm. Sí, es genial lo que me preguntás, es genial lo que me preguntás porque me ha roto la cabeza. Imagínate, vos me conocés y me la paso, si hay algo de lo que me paso hablando es sobre la autoridad, ¿no? Claro, Eh, exactamente. y te agradezco muchísimo la pregunta porque una de las cuestiones que es importante tener en cuenta en este momento es que tenemos que ser cautelosos en cómo manejemos estos temas. Así como yo antes dije, bueno, hay una serie de pasos, ¿no? Ujú, Hablar con los hijos de manera certera, darles la mejor información que uno pueda tener, ujú, ejemplificarles con algo de la vida cotidiana, con algo de otro momento de la vida, de cómo se producen los hechos en la vida, no importa la edad que tengan, no importa si el ujú, pibe tiene 17 años, háblale igual, háblale ujú, igual. Y por sobre todas las cosas, respecto a los límites, me parece que es una época en la que tenemos que tener cautela respecto a cómo pensar qué quiere decir poner un límite en este momento. Y yo te claro. diría que para modificar una conducta que uno percibe que a partir del estado de ansiedad se está generando un estado de alteración, Ujú, alteración del humor, del estado de ánimo, se ponen irascibles, esto ocurre en todas las edades, nos ocurre a nosotros ujú, adultos. Entonces, claro. en este momento yo diría que frenen con la idea que todo el tiempo les metí en la cabeza de que la palabra del adulto tiene que ser la última instancia, alto. En este momento la manera de poner límites es tratar de mostrarles a los chicos Ujú, que esto que está ocurriendo va a pasar. claro. Hay que cambiar un poquito la idea de que, a ver qué es ponerle un límite. Por ejemplo, ¿qué sería ponerle un límite a un pibe que está conectado 24 Ujú, horas con esto, que hace su tarea diaria con la computadora, la tablet, del celular y además sigue? ujú, Quizá no es el mejor momento para ponerse, viste, así firme, enojar, pegar cuatro gritos, ujú, salir de la pieza, te ujú, saco esto. Este es claro. un momento para sentarse a hablar, para Ujú. sentarse a charlemos Bueno, un yo, rato, generar, y con esto cierro la pregunta, sí, sí, sí. como generar una alternativa. Es decir, Ujú, proponer otra cosa, exacto. abrazar a ese hijo y sacarlo de esa situación, ser un Ujú, poco más amoroso en la puesta de límite y ofrecerle una ujú, alternativa a ese estado en el que está. No es un momento de griterío, ni de una ujú, puesta de límite más dura, ni de ponerse ujú, demasiado rígido. No, te diría, ujú. no es la mejor estrategia en este momento. Por ahí en otro momento a lo mejor te diría lo Sí. contrario, pegar cuatro gritos, basta, se terminó. Este es un Mm, momento muy particular porque mm, lo que está ocurriendo en este momento es que estamos atravesados por una situación de estrés. Tenemos claro. que saber gestionar el estrés. El estrés genera enfermedad mental y genera Ujú, enfermedades psicosomáticas. Entonces ujú, tenemos que ser cuidadosos con nuestros hijos y tenemos que ser ujú, cuidadosos con nosotros mismos como papás.
Ujú, de no volvernos locos en no me hace ujú, caso, no me hace caso, no me hace caso. mm, Para. Tranquilo, vos también estás en una situación muy particular con tu propio trabajo, con la incertidumbre que te genera a vos, si tu empresa no está trabajando, si te echaron, si te quedaste sin laburo, si tenés que manejar empleados. ujú, Es decir, ujú. vos también estás atravesado por esto, vos también necesitas un momento de paremos un poquito acá, detengámonos, déjame pensar, déjame ver cómo manejo esto con mi hijo. Yo recomendaría que no es una época de mucho griterío, es una época de Está bien. tranquilidad, de contención y de buscar qué otra cosa podés ofrecerle a ese hijo para, si a vos te parece que eso lo está estresando demasiado, sacarlo un poquito. Mm, El está contacto, bien. por más que estemos todos juntos, no Ujú. significa comunicación. Es verdad. Bueno, yo lo pensaba similar a lo que vos estás desarrollando, porque siempre la idea del límite es la idea de la presencia del cuidado adulto, digamos. Y me parece Ujú, que hoy la presencia del absolutamente. cuidado adulto tiene que ver con una presencia de contención, una posibilidad de abrigo, de receptividad. Me gustó esta idea de ser cautelosos, de ser cautelosos. Yo sé que muchas veces nos acusan de estar teorizando situaciones que en la práctica es muy difícil llevar cuando Ujú, nos aquejan un montón de situaciones personales y que tenemos que resolver en momentos cotidianos y estamos todos un poco abrumados, entonces no respondemos de la misma manera. Pero me ujú, parece que el horizonte es el cuidado, el horizonte es la cautela, la amabilidad, la amorosidad, como vos lo mencionaste, que me parece que hace a la consolidación de ese vínculo y a su vez permite, bueno, cierta seguridad respecto de esta incertidumbre y de manejar las cosas de otra manera. ujú. Hay La, una pregunta. Sí, perdón, Fernando, decime. no, dale. No, hay una pregunta que se reitera porque hay bastante preocupación en relación a esto, y es cómo manejar los tiempos de exposición de los chicos a las pantallas, ¿sí? Mm, Nosotros sabemos que hay un tiempo de trabajo y producción que tiene que ver con las pantallas, porque bueno, hoy casi toda la propuesta académica, pedagógica está centrada en eso, y también hay un tiempo de esparcimiento, ocio, juego, lúdico, y de comunicación, que también se da por las pantallas. mm. Eh, desde tu punto de vista, desde la manera en que vos pensás estas situaciones, ¿qué recomendaciones haces frente a esta exposición o sobreexposición en las pantallas? Lo primero que me surge, y creo que vas a estar de acuerdo conmigo, es que tiene más que ver con algo subjetivo respecto del conocimiento que uno tiene sobre los hijos, digamos, ¿no? Digamos, Ujú, digamos cuánto uno sabe de ese hijo. ujú, Eh, y suena como extraño, porque uno puede decir, no, bueno, yo conozco a mi hijo, pero a veces uno no conoce tanto a los hijos, ¿no? ujú, Yo te diría que ahí hay una respuesta más desde lo subjetivo que desde lo cronológico en términos de cuánto tiempo, digamos, ¿no? Porque ujú, además hay teorías científicas de lo más diversas, donde, por ejemplo, hay científicos que dicen que ningún niño ni ningún adolescente, fíjate vos lo que voy a decir, ningún niño y ningún adolescente puede usar en la misma actividad, no importa lo que sea, más del 10% del tiempo que dura su jornada. ¿Sí? claro. Si su jornada dura 10 horas, más o menos, no puede usar más de una hora para lo mismo, no puede estar más de una Ujú, hora para lo mismo. ¿Sí? ujú, Por eso, por algo, las horas de clase duran determinado tiempo, ¿sí? Y después hay científicos que dicen que los chicos no pueden estar más de 2 horas ujú, por día, ¿sí? mm, Y en realidad nosotros escuchamos que hay chicos que se pasan 4, 5, 6, 8 horas, que se quedan desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana y después se conectan, si no se quedan dormidos, se conectan con la escuela, aunque se quedan dormidos, ujú, digamos, ¿no? ujú, En principio yo retomaría algo que dije al principio, que es un contacto real que tiene que ver con la obligación escolar en este ujú, momento, que los obliga a los chicos a estar en contacto con las pantallas o con algún tipo de virtualidad, digamos, ¿no? ujú, Así que descontando el tiempo que tengan que estar conectados con las pantallas, me parece que es muy importante tener en cuenta la cualidad. ¿Y qué quiere decir la cualidad? Que los padres son capaces, si son buenos observadores,
de advertir ese límite, de advertir Ujú. cuánto más o menos está perjudicando a nuestro hijo ese tiempo que yo le estoy permitiendo. Por ejemplo, me he Claro. pasado, y a vos también te pasa, diciéndole al padre, y bueno, no lo dejes estar más de 2 horas. Mm. Y otro, y 4, y otro 1, y este no le puedes dejar nada, porque apenas se Claro. conecta con la computadora no la larga nunca más. Entonces, Ujú. me parece que sería como erróneo de mi parte decir, bueno, tanta cantidad de horas. Me parece que la Ujú. referencia es qué efecto produce en tu hijo ese Ujú. contacto virtual. Entonces vos te Sí, vas a dar sí. cuenta, che, vení, mi amor, vení, papito, vení, escúchame, me parece que ya hace mucho tiempo que estás con la Claro. compu, te noto que estás a los gritos pelados como un Ujú. loco puteando y gritando, no sé Ujú. con quién, Mm. esto te va a hacer mal a vos. Claro. Entonces quizás no tiene que ver tanto con cuánto tiempo hace, sino con que ese Ujú. papá o esa mamá Ujú. advirtieron que ese Ujú. contacto Ujú. ya está, ya dejó de ser Ujú. gracioso, divertido, de ocio, de lúdico, pasó a ser una batalla campal contra Claro. otros personajes a los que hay que matar, exterminar, etcétera, ¿no? Claro. Sí, por ejemplo, yo soy de la idea de que los niños menores de 6 años no sería conveniente que jugaran juegos donde hay que matar gente, por ejemplo. Claro. Me parecen situaciones sumamente estresantes. Entonces, Ujú. algunos padres me dicen, no, 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 yo le doy la tablet y le pongo en YouTube Mm. dibujitos, ¿no? Que tiene que hacer cosas. Pero como el algoritmo ahora cambió de YouTube, Mm. el pibe puede llegar a estar, suponete que un videito dura 4 minutos, Ujú. y terminó el de 4, viene uno de 5, después uno de 2, uno de 8, uno de 4, otro de 3, y resulta que el pibe hace 2 horas que está jugando. Ujú. Entonces, a lo mejor no es el contenido lo que lo alteró, Mm. Sí, sino sino es la cantidad ese, de exposición y tiempo, claro. claro, es el tiempo en el que obliga al cerebro a Ujú. estar conectado con un solo tipo de Ujú. mensaje que entra Ujú. unidireccionalmente con todo resuelto. Habrás Claro. escuchado, Dani, que muchas veces alguna gente dice, no, pero hay juegos que son muy creativos, que el pibe puede Sí, inventar, que puede sí, sí. fabricar, que yo. Y yo Ujú. trato de decirle a los padres que sean cautelosos con eso, porque el creativo fue el que inventó el juego. El Mm. usuario no es Sí. creativo en ese sentido. Ujú. El usuario Sí. responde al estímulo del juego Ujú. y él cree Claro. que está inventando, pero en realidad Sí. no podría inventar nada que en el juego no existiese, digamos, ¿no? Ujú. Entonces me parece que Sí, una buena observación en este tiempo en el que ujú. ya que tenemos tiempo de observar a nuestros hijos, Ujú. me parece que es más cualitativo que cuantitativo. En cuanto vos ves que Está tu bien. hijo empieza a estar con un estado te diría antes, ¿no? De ese estado. Pero Sí, digamos, me parece que si uno puede observar a los hijos, algo de eso se percibe. Y uno claro. puede decirle a un hijo, mira, no, esto te hace mal. No Entonces está lo bueno, tenemos claro. que limitar. No es que te voy a decir que no, Claro, usalo, dale, claro. metete. Pero bueno, a tal hora se terminó. Está bien. Está bien. Yo, inclusive, mira, cuando vos ibas desarrollando esto, pensaba, eh, no creo que esta sea una época como para pensarla románticamente, digamos, ¿no? Pero me parece que sí es una época para poder pensar que hay otras oportunidades que las que cotidianamente conocemos. Y me parece que hay otras formas de divertirse, otras formas de explorar conversaciones en familia, situaciones grupales que habitualmente no se dan y que es una oportunidad. De allí a que cada uno en su familia lo pueda recrear, eh, tendrá que ver con todo lo que venimos hablando, ¿no? Las situaciones que en cada casa se viven, pero no perder de vista que también hay algo de esta crisis, de esta situación pandémica, que es una oportunidad de conocimiento, como vos decías, de la observación de los chicos y de darles alternativas a su diversión. Te voy a sacar de tema inmediato porque hay una pregunta que se dio en otras entrevistas y que merece, digamos, como un tratamiento especial. Nosotros todos seguramente estamos atravesando una época en la cual vimos suspendidos muchos de nuestros proyectos. Uh -huh. Eh, como bien vos decías, en algún momento nos vamos a reencontrar más temprano que tarde con la vida cotidiana como la veníamos llevando y no sabemos si ahí parte de la incertidumbre que vos describías, cómo va a ser ese mundo. Lo cierto es que para muchos chicos, los de el último año, a esos me refiero en este momento, tenían muchas expectativas acerca de cómo iba a ser este último año en su secundario.
y a su vez tenían muchos rituales sobre los cuales iban a ir viviendo y Ujú. transitando el último año de secundario. Y es una pregunta que se repite, ¿qué recomendación darle a estos chicos de parte de los padres? Porque en muchos casos aparece una frustración importante, un desgano, una falta de motivación y la imposibilidad de llevar adelante ciertos eventos que estaban programados los pone en una situación de mucha frustración. ¿Qué cosas podemos aportar a esta situación? Es una situación sumamente difícil Ujú, porque de manera muy violenta los chicos se ven enfrentados a una situación de muy difícil resolución, en ujú, el sentido de que así como Ort le ofrece a los chicos de séptimo grado el viaje de ingresados, que es una ujú, alternativa maravillosa que ha inventado el colegio, ¿no? ujú, ¿Y qué es eso? ¿Qué es el viaje de ingresados? Es una manera de reemplazar para aquellos que no pudieron tener su viaje de egresados de séptimo grado en otras escuelas, tener un viaje en esta, ¿sí? Es ujú, decir, ¿qué quiero decir con esto? Que la escuela intentó ujú, en el diagrama de su proyecto reparar de alguna manera ujú, algo que es traumático para los chicos, pero que de ujú, ninguna manera es traumático para el adulto, ¿sí? ujú, Entonces, en este caso creo que tiene que ver con algo de eso. Utilizo el ejemplo de este porque me ujú. parece de lo más No, interesante, pero es un aparte ejemplo sí, sí, porque bien también claro, a los ¿no? chicos del séptimo lo llega, sí, clarísimo. Claro. Sí, Entonces, sí, me sí. parece que en este sentido, creo que los padres tienen que poder tranquilizarse con esto, no vivir una culpa existencial atroz. Ujú, ujú, Ellos no son responsables, no somos responsables, yo también soy papá, vos también sos papá, no somos responsables de haberles provocado a ellos un estado ujú, de frustración cataclísmico. ujú, Me parece que lo primero que tienen que los adultos es, a ver, tranquilicémonos los adultos. ujú, Los chicos van a tener que poder atravesar por dos procesos, el de la ujú, frustración y después el del duelo, ujú, ¿sí? ¿Por qué? ujú, Porque también yo podría darte como alternativas. Bueno, se puede inventar un viaje para cuando todo esto pase, se puede, pero mientras tanto hay que lidiar con los chicos, ¿sí? ujú, Entonces, modos de repararlo puede haber hasta tan creativos como el que inventó Orden en alguna oportunidad. ujú. Por utilizar un ejemplo muy claro que puede ser Sí. claro para todo el mundo, ¿no? Pero me Ujú, parece que hay que ser cuidadosos porque la reparación de un daño tiene un límite. claro, Vos podés inventar la reparación. Lo que no vas a claro. poder dejar de pasar, ¿viste cuando Ujú, llega un paciente al consultorio y vos le decís, mira, yo voy a tratar de darte todos los recursos posibles para que vos puedas pensar qué te pasa? Pero el que va a tener que pensar qué le pasa y el que va a tener que transitar por la angustia de lo que le pasa sos vos, no yo. ujú, Entonces, ujú, una terapia no es sin angustia, ¿sí? ujú, Entonces, un duelo ujú, no es sin ujú, frustración, ¿sí? ujú, Entonces, me parece que a los padres viste, los abrazaría así, les diría, quédense tranquilos, ustedes no son ujú, culpables de nada, primero, así que sáquense ujú, esa culpa. Segundo, ujú, veamos si hay alguna alternativa de poder reparar algo de lo que se puede hacer, inventen, seamos creativos con ujú, algo que pueda ser reparatorio mínimamente, pero lo que no vamos a poder evitar y vamos a tener que respirar hondo, sacar fortaleza y acompañar a nuestros hijos es en el proceso de un duelo. ujú. Un duelo es cuando algo se perdió. Claro. Y si bien es algo complejo para los padres, porque a los que más les duele es Ujú, a los padres no poder ujú, darles a los hijos, ujú, me parece que es un ujú, aprendizaje para los padres también. ujú, Es un momento para que podamos aprender que quizá ujú, ujú. también estamos atravesados por instancias donde aún por más amor que se tenga y por más deseo de reparación, hay cosas que no vamos a Ujú. poder hacer. Entonces, en lugar de Es ponerse cierto. locos, Ujú, pensemos, por un lado, estrategias inmediatas, se puede charlar incluso con la ujú, escuela de tus hijos, con ujú, la que sea, en este caso porque ujú, estamos hablando con ustedes, pero con la escuela que sea. Che, ujú, ¿se puede inventar algo para ir ujú. diciéndoles a los chicos, quédense tranquilos que vamos a poder hacer esto?
Pero Bueno, sí pero les vos tengo que también, decir a los padres que no les podemos ahorrar, ni tampoco sería claro, conveniente ahorrarles claro. el proceso de frustración y de duelo. Son cosas que tienen que vivir y que hay que acompañarlos para que lo puedan soportar. Sí, me parece que nuevamente, digamos, encontramos, a ver, hay dos o tres cositas que vos dijiste que a mí me resultan sumamente importantes. Hay algo irreparable, a veces hay esas situaciones irreparables, pero también existe la posibilidad de crear otras situaciones u otras instancias y ahí darle lugar a la creatividad de los pibes, Ujú. sacándolos un poco de esa situación de pasividad en la cual encuentran la frustración y en lugar del adulto acompañando, digamos, todo este proceso. En muchos casos nos vemos muchas veces como padres, como adultos, queriendo evitarles a alguien, a algunos, algunas sensaciones frustrantes y otras veces Y sí. no podemos, digamos, ¿no? Pero me parece que sí podemos acompañar este proceso. Para Por ir, eso yo propongo las dos cosas, sí, ¿no? Por eso propongo las dos cosas. Tratemos de ser creativos y veamos si podemos inventar algo que pudiera ujú, reparar de alguna manera, pero teniendo en cuenta que no vamos a ahorrar el proceso por el cual los chicos tienen que pasar. Y si somos conscientes y estamos fortalecidos en ese proceso, independientemente de la alternativa creativa que hayamos inventado, vamos a poder acompañar a nuestros hijos. ¿Viste? Es cuando un papá reta a un hijo, pero al mismo tiempo lo abraza y le ujú, dice, bueno, mi amor, llora, pero tu papá te tiene que poner un límite. Sería esa la escena, ¿viste? está Como bien, que es sí. algo que nos atraviesa. Albergarlo, Bueno, sí, sí. pero me Sí, parece y que poder es decirle como que a una uno linda también, imagen. sí, y uno no es el principal implicado porque no iba a viajar, pero entiende empáticamente lo que está viviendo su hijo, ¿no? Tal cual, tal Eh, cual. bueno, Fer, no sé si querés cerrar con algún mensaje en particular. Eh, Anticipo para los que se sumaron a último momento, es una conversación que tenemos con Fernando Osorio, psicólogo, en el ciclo que dimos en llamar Conversemos en Familia, dentro de lo que es el programa de Horta en Casa. Eh, para mí fue muy clara tu exposición, me parece que pudiste ir combinando distintas situaciones en las cuales las familias pueden aportarle a los hijos y los hijos a las familias en este momento de incertidumbre, como lo mencionaste, distintas herramientas como para poder tener una convivencia mejor, teniendo a la escuela del lado, digamos, de la familia en esta comunicación. No sé si querés Mm. cerrar con alguna Sí, idea más. dos ideas podría dar cortitas, Dale, digamos, que me parece que dale. pueden ser como sintetizadoras un poco, incluso de esto último que charlamos, que me parece, te agradezco que hayas traído el tema porque es súper importante porque lo estamos viendo mucho, el tema del Seguro. manejo de la frustración, ¿no? Claro, No tenemos que ahorrarles la frustración a nuestros hijos, tenemos que ayudarlos a que la puedan soportar, ¿sí? Entonces exactamente. yo diría dos cosas. Una es el aislamiento social, que lo nombramos, provoca aislamiento emocional. Tenemos que estar Ujú, atentos a eso. Y el aislamiento social genera como profundos estados de desasosiego y de ansiedad. Si nosotros ujú, estamos atentos a ese estado, con pocas estrategias de lo cotidiano, del acompañamiento, de la palabra, de la reflexión, de sacar a un hijo de ese estado y darle una alternativa, antes hablábamos de límites, capaz que el límite no pasa por dame ese teléfono, basta de teléfono, sino que el límite, como vos dijiste antes, a lo mejor es, espera, toma esto, hagamos esto ujú, ahora, en lugar del ajá, teléfono. No, no el teléfono ujú, no, ujú, sino una alternativa. Coincido con vos que exacto. eso es algo fantástico. Entonces, disminuir la influencia de esa ansiedad, digamos, Ujú, genera prevención, porque ujú, limita las alteraciones emocionales. Eso por un lado. ujú, Y por el ujú, otro lado, así como no hay que ser un alegre, viste, ese optimismo absurdo de que, no, vos ingenuo, sí, sonreí porque, viste, no, hay sí, que sonreír sí. porque si sonreís sos feliz. No, Yo no creo en, en esas cosas, no, ¿no? tal cual. Pero sí me parece que es muy importante que a nuestros hijos los Ujú, podamos sacar de esa incertidumbre, ujú, que fue lo que empezamos hablando, tratando de ujú, dar experiencias vinculadas a emociones positivas, en el sentido ujú, de que aún en la adversidad hay que traer ujú, esa memoria emotiva respecto de cómo uno pudo salir de esas sí, circunstancias. Y si de verdad no te encontrás con ninguna en relación a tu hijo,
vos como papá o como mamá Tuviste. tenés experiencias donde puedas contarle a tu hijo, mira, cómo salí yo de Ujú. esta situación. Hay un neurocientífico, Bonet, que dice algo así como que la mente emerge del cerebro. ¿Qué quiere decir eso? Que la mente es mucho más que el cerebro. Entonces Ujú. nosotros tenemos que cuidar al cerebro desde el punto de vista fisiológico, ¿no? Alimentarlo bien, Mm, dormir bien, alimentarnos bien, mm, nutrirlo intelectualmente, mm, pero a las emociones hay que darle mm, experiencias positivas, pero no ujú, utópicas y bobas, sino ujú. tratar desde la experiencia familiar y desde el conocimiento sobre los hijos, uno pueda llegar a conclusiones que sean mucho más relevantes respecto de lo que son las emociones, los afectos y los sentimientos. Fernando, ha sido un placer escucharte. Muchísimas gracias por tu tiempo, por los conceptos que volcaste, por la disponibilidad que tenés. Y bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias por estas horas. Bueno, ha sido una charla muy linda, da para mucho, ¿no? Da Sí, para seguir charlando. Te agradezco muchísimo, te agradezco tu generosidad, porque no, por entre favor. colegas no es muy habitual la generosidad, No, ¿viste? por Así favor. que te lo recontra agradezco porque sabes que te quiero, te admiro y me encanta acompañarte en esta gestión en la escuela. Así que sabes que contás conmigo, todo lo que necesiten, preguntas, me Vale, pueden escribir, me pueden pedir material, yo les mando, pueden entrar a perfecto. la página fosorio.com.ar, pueden pedir material, me escribís vos y yo te mando a vos y lo reenvías. Lo que ustedes Perfecto. necesiten, cuentan conmigo. Muchísimas gracias, Fernando. Un gusto tenerte. Hasta Gracias. pronto. Gracias a todas las Gracias. familias que escucharon. Muchas gracias. Y bueno, nos vemos el próximo lunes en una nueva versión de Conversando en Familia. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.